días, muy contento de estar con ustedes en este día, en un día más de meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio en donde vamos a estar meditando lo escrito por el apóstol Pablo a los romanos. En esta ocasión, como ya lo dijimos en capítulo anterior, esta carta fue escrita a las iglesias de Roma, no solamente a una iglesia, pero a las distintas iglesias que se estaban abriendo y que estaban tomando lugar y forma en Roma. A nuestros amigos también de podcast les doy la más cordial de las bienvenidas, gracias por escucharnos, y a los que ya se están conectando, mil bendiciones. Gracias por compartir este mensaje y por quedarte de principio a fin. Estoy convencido que esta es una nueva etapa, es una nueva aventura espiritual en la que nos vamos a arrojar al estudiar, al meditar en la carta a los romanos. Tú puedes encontrar los capítulos anteriores de nuestras meditaciones de Filipenses y también de Proverbios en nuestro canal de YouTube, Iglesia Shaddai, Washington, D.C. Ahí nos puedes encontrar, suscríbete, dale clic a la campanita y de esa manera vas a poder recibir la información y el contenido de todo lo que estamos haciendo en meditaciones diarias, las conversaciones y entrevistas que tenemos con distintos hombres y mujeres alrededor del mundo y por supuesto nuestros servicios en línea. Hoy nos corresponde leer el capítulo 1 de la carta a los romanos a partir del versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a extraer principios, vamos a ver claramente lo que dice aquí, mucho de qué hablar simplemente en el versículo 1. Pero vamos a empezar a leer. Dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 1 de la carta a los romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él habla por medio antes de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Sinceramente esto está verdaderamente increíble. Vemos algunas posturas que el apóstol Pablo empieza a sentar. Vemos también una temática como el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, empieza a sentar fundamentos básicos para la fe cristiana. Déjame comentarte que según se dice, los eruditos y los estudiosos dicen que esta carta a los romanos es una carta que está considerada como la más importante del Nuevo Testamento, en donde, como ya lo comentamos en nuestro capítulo anterior, en la introducción a esta carta, sienta bases doctrinales, espirituales, teológicas. Y bueno, lo primero que observamos en el versículo 1 y 2 lo tenemos aquí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y a este principio yo le llamé siervo, llamado y apartado. Muchos de nosotros vemos a los grandes hombres de Dios como, no sé, T.D. Jakes, Billy Graham, más acá contemporáneos, Cash Luna, Dante Gebel, en fin, hay hombres y mujeres de Dios, Joyce Meyer, hay hombres y mujeres de Dios
que hoy han estado a través del trabajo evangelístico, pastoral que han venido desarrollando, han sido personas que han influenciado de una manera trascendental la vida de los creyentes. Y comento esto porque aquí el apóstol Pablo en las primeras dos palabras deja un precedente que no podemos pasar por alto. Siervo. Esta palabra siervo es muy importante porque está sentando el precedente no de apóstol, no de escogido, no de superdotado, pero de siervo. Y esto nos llama que para poder ser llamados y apartados, tenemos que siempre mantener una actitud de siervos. Ahora, si bien es cierto, dice en la carta a los Efesios, que Él ya nos predestinó para andar en las obras, las cuales Él ya preparó para que anduviéramos en ellas. Sin embargo, nosotros a través de nuestro libre albedrío tenemos la capacidad de poder mantener la actitud de siervos o no. Y a mí me llama mucho la atención porque en esta nueva temporada, en esta nueva época, en esta nueva era, como le quieras llamar, en la que estamos entrando, en donde muchas cosas ya no son normales, ya no van a ser iguales, tenemos que tener esta actitud de siervos. Tenemos que tener esta actitud de servidores. Tenemos que tener esta actitud de poder ser indispensables, útiles, colaboradores para aquel que nos ha llamado y nos ha apartado. Quienes hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, sin duda alguna hemos sido llamados, hemos sido apartados. La pregunta es, ¿somos siervos? Porque es una característica que no viene por default, no viene automáticamente. Es algo que tenemos que estar cultivando constantemente. Nuestro servicio a Dios, sirviendo a los hombres, sabiendo que nuestro servicio es para Dios, no propiamente para los hombres. Así es de que esto que Pablo nos pone aquí nos empieza a poner las bases y el fundamento de lo que va a ser el resto de la carta y su trascendencia doctrinal, teológica, que nos va a ayudar a poder entender muchas cosas, sobre todo con respecto a la salvación y al servicio. Me llama la atención que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se llama a sí mismo siervo, siervo, llamado y apartado. Mi oración es que hoy tú y yo podamos llamarnos siervos, llamados y apartados para el Evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo siguiente que vemos aquí es en el versículo 3 y 4, lo tenemos ahora en pantalla, y dice de la siguiente manera: acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y lo que me llama aquí la atención es el Espíritu de santidad. El Espíritu de santidad es aquel el que declaró a través de la resurrección de los muertos a Jesucristo como nuestro Señor. De tal manera que en ti y en mí tiene que haber un anhelo porque el Espíritu de santidad esté sobre nosotros.
Recordemos que lo hemos comentado en capítulos anteriores, la lucha mental que tenemos, hablando de Joyce Meyer, ¿verdad? Ella habla de que la lucha más fuerte y la más grande que tiene el cristiano es en la mente. No la vamos a vencer con consejos o con buenos hábitos. No la vamos a vencer con teorías o prácticas o rituales. La vamos a vencer a través del Espíritu de Santidad que hubo en Jesucristo y que por medio de Él tú y yo tenemos acceso a esa santidad. Hoy, mientras estaba tomando mi baño, yo estaba orando y verdaderamente yo estaba sintiendo y percibiendo cómo, cómo al estar orando Dios me estaba ayudando a pensar en lo que Él quiere que yo piense. Porque la mayor batalla que tú y yo tenemos la tenemos en la mente. Y esta batalla, que posteriormente se convierte en palabras y se materializa en acciones, en emociones, en sentimientos, la tenemos que ganar a través del Espíritu de Santidad que hubo en Jesucristo, el cual, por la resurrección de entre los muertos, se hizo Señor y Salvador nuestro. No fue solo por haber venido de un linaje escogido. Esto nos deja ver que muy poco pudiéramos hacer con un apellido, con una herencia, con un linaje, si no es que en nosotros habita este Espíritu de Santidad para poder hacer lo que Dios quiere y no lo que mi carne quiere. Hay una lucha constante entre nuestro espíritu y nuestra carnalidad humana, nuestras emociones y sentimientos contra nuestras convicciones. Y la manera de poder salir adelante de esta lucha constante por nuestra naturaleza carnal y pecaminosa es a través del Espíritu de Santidad que hubo en Jesucristo. De igual manera, mi oración en este día es que el Espíritu de Santidad que hubo en Jesucristo habite en nosotros para poder, como Él lo dijo a los fariseos, conozcamos la verdad y la verdad nos haga verdaderamente libres y tengamos la capacidad de hacer su voluntad y no la nuestra, lo cual es la verdadera libertad. Al estar estudiando esto, vemos cómo a través de ese espíritu de santidad que hubo en Jesucristo se desata el siguiente principio que yo observo aquí al estar meditando en la palabra de Dios, un regalo de obediencia. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Increíble, increíble. Aquí hay un cúmulo de cosas que podemos extraer, pero sin lugar a dudas es una cronología casi perfecta, pudiéramos decir, la que lleva el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo escribiendo esta carta, llevándonos desde ser siervos, recibir ese regalo del Espíritu de Santidad para que entonces podamos ser obedientes por la gracia que tú y yo hemos recibido. Por quien recibimos, está hablando del Espíritu de Santidad que hubo en el Señor Jesucristo y por quien recibimos la gracia, la capacidad de poder colaborar en su reino a través de nuestros dones y talentos. Mañana vamos a ver
con mucha más profundidad este regalo de gracia, este regalo inmerecido, gratuito que recibimos y que nos pone en paz con Dios y que nos capacita, nos habilita para poder actuar en obediencia en la fe. Hace un momento decía, lo más importante es que tú y yo nos podamos mover por convicciones más que por emociones o sentimientos. Un alto porcentaje de la humanidad se mueve por emociones y sentimientos. Tú y yo lo estamos viendo. Se ha quedado atrás la estela de terror y de temor que trajo la pandemia, y ahora estamos viendo cómo se está manifestando de una manera masiva por la muerte de este afroamericano George Floyd en Minnesota. Y estamos viendo cómo las multitudes se están abalanzando por una emoción y un sentimiento, porque ya quedó atrás el hecho de la justicia. Los saqueos, los hechos de violencia que hemos estado viendo replicados en distintos estados de esta nación, nos deja claro que necesitamos de la gracia de Dios para poder ser obedientes a nuestras convicciones. De otra manera nos vamos a ver muy tentados a movernos por emociones y sentimientos. Una cosa es la manifestación pacífica y saber nuestra postura ante un hecho o ante a una circunstancia. Y otra cosa es vandalizar y violentar incluso los derechos de los demás, las propiedades de alguien más. Hoy en día vemos cómo la sociedad se pierde, y todo por moverse por emociones y sentimientos más que por convicciones. Probablemente la mayoría de las personas, de los jóvenes, hombres y mujeres que están participando en estas manifestaciones masivas, se están dejando llevar por emociones y sentimentalismos que los llevan a desbordar en violencia. ¿Y por qué es esto? Por la falta de gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo para poder actuar en obediencia a la fe. Y me llama la atención que aquí dice en todas las naciones, lo cual nos permite observar que no tiene límite. En cualquier lugar del mundo ejerce efecto esta gracia salvadora y redentora para poder recibir este regalo de obediencia y poder actuar conforme a nuestras convicciones. Es maravilloso lo que estamos viendo tan solo en estos 5 versículos. Te invito a que continúes con nosotros en estas meditaciones. Es extraordinario lo que el Señor nos está revelando, y quiero decirte que en esta nueva etapa va a haber un aceleramiento, va a haber un alcance masivo de almas, de hombres y mujeres, para que vengan al conocimiento de Dios. Nuestras familias, muchos de ellos necesitan, tanto como tú y como yo, hemos necesitado de Dios. Una vez más, soy el pastor Julio Martínez, y para mí es un privilegio que tú me permitas poder llegar hasta tu hogar a través de este espacio de meditaciones diarias. Déjame saber tus comentarios y por favor ayúdanos a compartir este mensaje. Hemos entendido que una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Mil bendiciones, que Dios te guarde, te proteja y que recibas este precioso regalo de obediencia en la fe. Dios te bendiga.